Hola a todos, mi nombre es Angélica Borges, pertenezco al grupo 4080045 de la materia de Arte y Modernidad para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El día de hoy estaré hablando qué son qué elementos artísticos, filosóficos y estéticos caracterizan el arte en la modernidad durante los siglos XVIII y XIX. Como orden o como desarrollo para este trabajo y este recurso audiovisual, estaré pasando primero por la introducción, luego por el contexto de los siglos, luego los artistas, los cambios e innovaciones, las, las conclusiones y por último la bibliografía. Entonces, en el presente trabajo me propongo exponer los elementos artísticos, filosóficos y estéticos que caracterizaron la época de la modernidad en torno al arte. Ahora bien, de acuerdo a la importancia y el desarrollo de este tema, primeramente comenzaré a introducir al lector, o en este caso al receptor, por medio de un recurso audiovisual, en el que comenzaré dando un repaso y contextualización sobre los siglos XVIII y XIX, época en la cual se ven o se hacen notorios los cambios e innovaciones. Luego de esto, expondré a los artistas y obras en las que considero son o se evidencian los mayores cambios en el arte. Por último, haré énfasis en los cambios filosóficos y estéticos que hacen parte de esta época. Para empezar a hablar sobre los elementos que caracterizaron el arte en la modernidad, comenzaré dando un repaso por los siglos, en donde comenzó y se desarrolló esta época, que trajo drásticos cambios, no solo en el arte, sino también en la filosofía, la industria, la política, entre otros. Este cambio drástico comienza en el siglo XVIII, que expondré a continuación. El siglo XVIII, o siglo de la Ilustración, fue una época que cuestionó los principios del antiguo régimen, que era el sistema político, social y económico vigente en Europa. Estaba constituido en sociedad estamental, que prácticamente era una sociedad desigual, debido a que se organizaba de tal manera que la nobleza tenía un poder absoluto y el pueblo llano no tenía acceso a la existencia de privilegios, que solo alcanzaban para el clero y la nobleza. En segundo lugar, el sector agrario, en donde la agricultura y la ganadería eran la base de la economía. Sin embargo, la mayor cantidad de terrenos eran propiedad del clero y la nobleza. Por tal motivo, cuando existían cambios climáticos y llegaban las hambrunas, estos subían los costos y el pueblo era el más afectado. Por último, o siguiente, tenemos las formas de gobierno. Estas comenzaron con el absolutismo, en donde el rey centraba los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Los monarcas se consideran como los representantes de Dios en la tierra. Por tal motivo, se creía que su poder estaba por encima de la ley. Pasando ahora a cómo se desarrolló la Ilustración en este siglo, comenzaré comentando cómo eran las bases ideológicas por las cuales se comenzó una transformación, un solo levantamiento que partiría de tres ramas. La primera, la razón, en donde los ilustrados rechazaban todo aquello que se regía por las costumbres antiguas, en donde la razón pasaba a un tercer plano, tales como el privilegio de los nobles, el clero y el absolutismo. En segundo lugar, tenemos al ser humano. El pueblo empezó a exigir y a defender que ellos tenían una libertad individual, que el Estado no podía suprimir, sin un acuerdo o democracia anterior. Tenemos el conocimiento, en donde únicamente el ser humano, al haber alcanzado la razón, puede adquirir conocimiento, que para los ilustrados el conocimiento era la base de la felicidad. Y por último, tenemos la tolerancia, que era la base de la sociedad y la convivencia.
El siglo XIX, o siglo del imperialismo, comprende la extensión del dominio de un país sobre otro. El que conquista lo denominamos metrópoli y los conquistados los llamamos colonias. Durante este siglo adquirió una dimensión diferente. Si nos vamos a la antigüedad, podemos ver que hubieron grandes reinos como el Imperio Romano, mientras que en la Edad Moderna son España, Portugal, Reino Unido. Estos fueron los mayores exponentes de la colonización. Hacia 1870 surgió una nueva forma de imperialismo, y los primeros protagonistas fueron el Reino Unido y Francia. Se sumaron otros como Italia, Estados Unidos, Japón, mientras que España perdía todas las colonias conquistadas en América. Por tal motivo, en 1800, el 35% de la población de la humanidad dependían directamente de Europa y Estados Unidos, cifra que para 1914 aumentó a el 84%. Pasando ahora con los factores económicos y demográficos, podemos decir que el imperialismo fue una consecuencia de la industrialización. Los países europeos necesitaban tierras en donde invertir su capital, a un interés muy elevado, para obtener materias primas más baratas y vender sus productos industriales, aspectos que encontraron las nuevas colonias en Centroamérica y América del Sur. Sin embargo, a estos lugares enviaban a la población que en la metrópolis tenían poca oportunidad de trabajo. La revolución industrial ayudó a los desplazamientos gracias a la creación de transportes tales como trenes o barcos. En los factores religiosos, tenemos que el imperialismo se justificó en varios casos por el deseo de cristianizar a la mayor parte de la población, tanto europea como de las nuevas colonias. La labor misionera, tanto católica como protestante, tuvo gran importancia. Se fundaron centenares de misiones en lugares como Asia, África y Oceanía. En los factores políticos tenemos que la expansión imperialista obedeció también a estrategias de las grandes potencias. Por ejemplo, Reino Unido procuró dominar en rutas marítimas, mientras que Rusia en mares y vía. En otros casos, las diferentes potencias deseaban aumentar e inter- su prestigio internacional. Por tal motivo, cuando se inició la colonización, varias de esas potencias desearon unirse a esa, ya sea por el miedo que les causaba que las demás potencias incrementaran su poder o por su necesidad de conseguir insumos más baratos. En los factores ideológicos y científicos, tenemos que el siglo XIX, las ideologías racistas tenían mucha fuerza. Los occidentales estaban convencidos que la raza blanca era superior, dándoles derechos de gobernar sobre las minorías, que consideraban atrasadas o inferiores. Por eso, pensaban que tenían la misión de civilizar a estos pueblos. La curiosidad científica también contribuyó al impulso de la conquista. Por ejemplo, en Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Alemania se crearon sociedades geográficas y realizaron expediciones científicas por todo el planeta. Una vez explorado un territorio, el país que había organizado la expedición tenía el derecho de conquistarlo y explotarlo. Pasando ahora a los artistas y obras, quiero enunciar en primer lugar a Claude Monet. Fue un artista con un espíritu moderno, a quien se considera como uno de los creadores y padres del movimiento artístico llamado impresionismo, movimiento que fue revelación frente a los gustos de la época. Se enfatiza en captar el instante y la impresión mediante la pintura al aire libre. Este pintor francés fue figura clave para este movimiento, ya que un cuadro suyo fue el que puso nombre a este movimiento. El cuadro se llama Impresión sur Nazi. Desde temprana edad mostró sus dotes artísticos mediante la caricatura, aspecto que lo hizo conocido y solicitado a lo largo y ancho del país. Por este motivo, su familia le impulsó para viajar a París y empezar sus estudios en la Escuela de Bellas Artes. Sin embargo, este artista, de espíritu curioso, se negó
y decidió estudiar en la Academia Suiza, debido a que en aquella encontró el enfoque hacia el estudio de las figuras y el realismo, aspecto que se empecé a hacer por descubrir qué más había en el arte y en la pintura. Además, en aquella época, la fotografía se propagó rápidamente, aspecto que ponía en riesgo el trabajo de muchos artistas clásicos, ya que era mucho más económico tomar una fotografía que una pintura. Por este motivo, Monet no estaba de acuerdo con la forma de educación artística, por la sencilla razón de que ésta no innovaba, sino que, por el contrario, seguía capacitando a artistas que solo se centraban en la técnica. Después de haber sido reclutado para el servicio militar y del que regresó tras enfermar de fiebre tifoidea, conoció a Joan Bartók, junto al que realizó estudios de paisajes al aire libre. En esta escuela conoció a tres artistas que no solo se convirtieron en su mano derecha para la creación del movimiento, sino que también encontró en ellos una amistad sincera. Estos artistas eran Pierre, Slade y Basile. Este periodo fue de gran importancia para Claude, porque seguía teniendo esperanzas de ser aceptado por los críticos del arte, oportunidad que lo llevó a exhibir por primera vez su primera pintura en la galería más prestigiosa del Salón de París. Aunque su obra de innovación fue de innovación, perdón, lo más importante que sucedió fue el conocer a su esposa y su musa, a quien retrataría en diversas ocasiones. Como ejemplo, tenemos a la mujer con sombrero. Esta serie de sucesos llevaron al artista a encontrar su estilo, revelación que se ve reflejada en la famosa obra La mujer con sombrilla. Su trabajo, que tenía como objetivo capturar la manera en que la luz se reflejaba en los objetos de la naturaleza, este descubrimiento no solo es por lo que se lo caracteriza, sino que también trajo consigo el desarrollo del resto de obras hasta su muerte, y la exploración de la luz, los colores, la naturaleza y el agua o el reflejo de la luz en el agua. Como ejemplo de este desarrollo, tenemos otra de sus obras reconocidas, Impresión Sol Naciente. Sin embargo, sus obras seguían siendo rechazadas por los críticos, ya que la falta de belleza idealizada, personajes y todos aquellos aspectos que aún perduraban del romanticismo faltaban en él. Sin embargo, esto no lo detuvo, sino que lo inspiró a hacer equipo con su grupo de amigos artistas que mencioné anteriormente, y se hicieron llamar los impresionistas. Su grupo siempre tuvo como objetivo experimentar con la pintura para encontrar una nueva aplicación al arte, porque como se destaca en párrafos anteriores, perdón, en ideas anteriores, la fotografía se estaba convirtiendo en su enemigo. Ahora bien, pasando al legado en cuanto a técnica, innovación y experimentación, el impresionismo capta escenas reales mediante pinceladas o brochazos muy pequeños, ligeros, rápidos, junto con diferentes colores. De esta manera, el efecto de la luz era mucho más vívido y diferente al arte académico que se hacía en ese tiempo. Sin embargo, la experimentación de Monet no terminó ahí, sino que tras la guerra y la mejoría económica de Francia, Claude y su familia tuvieron la oportunidad de viajar a diferentes partes de Europa, en donde Monet conoció a diversos artistas, paisajes y retos que lo llevaron a crear una serie de cuadros en donde se ve reflejada esta experimentación, entre ellos la Catedral de Roubaix. Por todo lo mencionado anteriormente, considero que Oscar Claude Monet es, en palabras de Bozal, un artista de espíritu moderno. Sin embargo, tenemos aquí a otro artista, Francisco José de Goya, reconocido por encontrar el modo de encarnar la revolución en sus formas y temas de arte, por medio de metáforas. Nació en España el 30 de marzo de 1746 en la provincia de Zaragoza. Es hijo de un artesano muy reconocido,
quien quería que sus hijos continuaran con su legado. A los 13 años, se fue a estudiar con el pintor José Luzán. Viajó a Madrid en 1763 para entrar en la Academia de San Fernando. No lo consiguió, pero conoció a un gran artista, Francisco Villao, quien le ayudó a lo largo de su vida a conseguir diferentes trabajos, además de apoyarlo en su vida y visión artística. Siempre se caracterizó por su pasión de seguir aprendiendo. Por tal motivo, a la edad de 24 años, viajó a Italia para conocer las obras de los grandes maestros. Sin embargo, para 1790, por su gran reconocimiento como retratista, diversos trabajos en basílicas, fue reclamado como pintor de la corte para Carlos IV, donde estuvo durante varios años. Pasando ahora a hablar sobre su estilo y pincelada, puedo decir que se caracterizó por ser libre y con un dominio completo de la materia. Con los años, su pincelada se convirtió en una pincelada amplia, suelta y muy expresiva. Centra su atención en la figura humana y en el pueblo. Ahora sí, pasando a sus obras más reconocidas, tenemos Los desastres de la guerra. En esta obra, la crueldad, el fanatismo, el terror, la injusticia, la muerte son consecuencias de la guerra que se vivía en aquel entonces, cuando en 1808 España fue invadida por tropas francesas de Napoleón Bonaparte. Sin contar que además de esto, poco tiempo atrás el artista se había enfrentado a una enfermedad que le causó sordera. Por tal motivo, se volvió más sensible y sensitivo. En cuanto a la técnica utilizada, Goya durante años anteriores se había convertido en un experto del grabado, en este caso específico la técnica agua fuerte, aspecto que lo hizo aún más reconocido, debido a que al igual que en sus pinturas, mostraba en sus grabados trazos largos, fluidos y detallados, lo que, lo que lo convirtió también en un referente con respecto a esta técnica. En estas obras mostró la sociedad en la que le tocó vivir, criticó algunas costumbres, el horror de la guerra, y creó personajes fantásticos y sombríos. Los desastres de la guerra cuentan con alrededor de 65 a 82 piezas, en donde manifestaba su rechazo contra la represión iniciada tras la restauración de Fernando VII. Ahora sí, pasando a la segunda obra más reconocida, tenemos El 3 de mayo en Madrid. Se compuso en 1814, siendo una pieza radicalmente política, donde el autor rinde homenaje a los españoles que se rebelaron contra el ejército francés durante las guerras napoleónicas. El cuadro posee una iluminación dramática, llena de acción y emoción. Es considerado el primer cuadro revolucionario. Por todo esto, Goya es considerado como el pintor precursor que abre las puertas al impresionismo, expresionismo y surrealismo, siendo una figura que marcó la historia y la revolución de la pintura. Sin embargo, no es el último artista que vengo a exponerles. Como último artista tenemos a Jean-Auguste Dominique Ingres, pintor francés. No fue en sentido estricto neoclásico ni académico, sino un ferviente defensor del dibujo y la línea, aspecto que se ve reflejado en cada una de sus obras. Resulta a la vez neoclásico y romántico. También es llamado el pintor inclasificable. Nació el 29 de agosto de 1780 en Francia. En 1797 se traslada a París, en donde comienza a ser estudiante del pintor Jacques-Louis David. Se caracteriza por desarrollar un estilo propio, representando a los seres de la religión, la historia y la mitología, a pintar desnudos y retratos, retomando técnicas artísticas de Rafael, el occidentalismo y los primeros planos del arte bizantino. En cuanto a su percepción del estilo y la belleza, podemos decir que la calma en cada una de sus obras era el principal objeto de belleza. Era admirador de la antigüedad clásica,
y otorgaba a sus cuadros un clima sereno. Las emociones y el sufrimiento las expresaba mejor a través de posturas contenidas, íntimas y no con escandalosas gesticulaciones. Se fascinaba por los desnudos femeninos, en los cuales no pintaba el cuerpo femenino de forma perfecta, debido a que lo alargaba y estilizaba, motivo por el cual en varias ocasiones sus obras fueron criticadas, tildándolo de no conocer la anatomía femenina. Como primera obra de Agreste tenemos a la Gran Bañista, también conocida como la Bañista de Valpicón. Fue creada en 1808 como serie de una de sus múltiples entregas al estar en Roma, después de haber sido ganador del Prix de la Roma, en, en donde nos muestra un desnudo contundente femenino, de espaldas. No deja de hacer gala por lo que a él se le reconoce, que es la línea y la delicadeza, tanto a los contornos como a los colores que lo componen. Juega con la luz y la sombra, en donde la luz de forma muy delicada toca la espalda. Sin embargo, a pesar de que en la obra como tal está compuesta de colores muy pacíficos, claros y poco vibrantes, el artista nos deja algunos toques de color, como en la sandalia olvidada y en el turbante. Como mencioné anteriormente, Higues no representaba la figura femenina de forma perfecta. Es por esto que en esta obra vemos a una mujer bastante grande sentada al borde de la cama, mostrándolo como una mujer ideal. Sin embargo, para la Academia Francesa no era una representación ideal de la belleza femenina, y lo criticaron porque la planta del pie parece hinchada, la excesiva delgadez de las piernas y por no tener caderas. Como segunda obra tenemos a Edipo y la Esfinge, creada en 1808, también como parte de las entregas que debía realizar a la Academia Francesa, en donde nos relata la historia de Edipo cuando él se presenta ante la Esfinge para evitar su muerte. En este se destaca el trabajo de la luz y su posición firma frente a representar los cuerpos. De una manera delicada, sin embargo, para la crítica no fue muy bien aceptado, debido a que en vez de basarse en representaciones hechas en Roma, se basó en representaciones hechas en Grecia. Esta obra nos demuestra la admiración y respeto frente a los diferentes estilos de representación antiguos, queriendo de una u otra manera conservar o preservar el estilo romántico de la antigüedad. Además, desligarse un poco de la representación de las imágenes eclesiásticas. Siguiendo con el orden, voy a hablarles sobre los cambios e innovaciones filosóficas. Y como ejemplo de estos cambios e innovaciones en el ámbito filosófico, traigo a colación el empirismo, que es una corriente filosófica que nació en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. Esta filosofía mantiene la idea de que la experiencia es el principio del conocimiento, en donde los sentidos son rutas de aprendizaje para el ser humano. Es la corriente contraria al racionalismo, ya que sostiene y niega que la verdad absoluta es algo posible para el ser humano, negando también que a través del método científico se consigue conocimiento. Sus características son que el empirismo concibe que el conocimiento es subjetivo y que éste se basa en la experiencia del individuo y su percepción de la realidad. Afirma que los conocimientos se sustentan a través de experiencias internas, como el pensamiento, las emociones, pero también se evidencian de manera externa con lo material y lo físico. Confronta el racionalismo debido a que la mente no tiene ideas naturales, sino que éstas se obtienen a través del conocimiento, que al adquirir por experiencias llega a ser en ocasiones limitado. Propone que el método de aprendizaje es experimental e inductivo. Y
Por último, no utiliza la moral para describir el conocimiento, sino que afirma que es el sentimiento que aparece al experimentar algo nuevo lo que enriquece el conocimiento. Como exponentes de esta corriente filosófica tenemos a dos de los artistas que expuse anteriormente, entre ellos Goya y Claude Monet. Para ir concluyendo con la realización de este trabajo, quiero decir que, pues para finalizar, gracias a la relación de ese trabajo puedo concluir que los elementos artísticos, filosóficos y estéticos que caracterizaron la modernidad durante los siglos XVIII y XIX se conforman de, en primer lugar, el cuestionamiento del antiguo régimen durante la Ilustración, aspecto que no solo desató que se reevaluara la forma de gobernar y la disposición de los terrenos, sino que también trajo consigo una avalancha de nuevos ideales, como lo son la razón, el conocimiento y el ser humano, también la tolerancia. Además, que en el imperialismo, a pesar de que se tuviera una visión colonizadora y llena de injusticias, trajo beneficio alrededor del mundo, siendo estos la revolución industrial, la importación de productos, nuevas estrategias y la creación de medios de transporte. Pasando ahora al arte, puedo concluir que fueron unos siglos llenos de cambios e innovación, donde los artistas se atrevieron a probar y compartir nuevas técnicas que se desligaban de la visión perfeccionista de épocas pasadas, cuestionándose también la importancia de las academias de arte, en las que se censuraban las nuevas técnicas o formas de pensar. Además, esta pequeña revolución artística trajo nuevas técnicas y superficies en las cuales poner a prueba los conocimientos y experimentaciones propias de cada artista. Todo esto nos deja ver a nosotros, los futuros artistas visuales, la importancia de mantenernos fieles a nuestro trabajo y a nuestro estilo, a utilizar las situaciones difíciles como medio para dar un mensaje y poner a prueba nuestra creatividad, a sacar provecho de, como es el caso de Goya, a una discapacidad para potencializar nuestros sentidos, nuestra reflexión y nuestra sensibilidad. Y por último, nos enseña a ser artistas con mentes modernas. A continuación, comparto con ustedes la bibliografía utilizada para este trabajo. Les quiero dar las gracias por su atención prestada y espero que tengan un buen día.